Hola, buenos días. Soy el doctor Eric Felipe, cirujano general del Hospital Luis Negreiros Vega. Les doy la bienvenida a este curso y también al hospital donde van a tener la oportunidad de poder ver en vivo los temas que vamos a estar planteando. El tema que se me ha recomendado formular el día de hoy está relacionado a emergencias quirúrgicas en pediatría. Es un tema que es bastante amplio, pero vamos a tocar las patologías principales y vamos a desarrollar básicamente 6 temas que a continuación empezaremos. Bien, entonces vamos a empezar con el tema de urgencias quirúrgicas en pediatría. En esta primera diapositiva estoy dejando mi correo electrónico. Cualquier consulta la podré resolver. Antes de empezar a ver lo que es la patología quirúrgica pediátrica principal, la mayoría de estos temas, ya que nosotros somos cirujanos generales, la mayor patología que vemos en emergencia es el abdomen agudo. Voy a hacer una descripción de lo que es el abdomen agudo, que no es otra cosa que el dolor abdominal de etiología desconocida y de instalación brusca que, dejada su evolución sin tratamiento, podría conducir a la muerte del niño. El dolor abdominal, dependiendo del grupo etario, va a ser fácil o difícil de poder diagnosticar. Es más difícil poder hacer el diagnóstico en lactantes o en niños pequeños en que no se les puede hacer una anamnesis directa que en niños mayores, ya que la pediatría o la cirugía pediátrica en este caso abarca hasta los 15 años. Es más fácil poderles hacer un diagnóstico haciendo una entrevista directa. Las urgencias quirúrgicas en pediatría las he dividido en patologías abdominales, que todas estas ingresan como abdomen agudo, la patología inguinoescrotal y algunas de ellas, por ejemplo la hernia encarcerada, también se podría manifestar como un abdomen agudo. En el caso de la patología abdominal tenemos la apendicitis aguda, la estenosis hipertrófica del píloro, la invaginación intestinal. En relación a la patología inguinoescrotal he considerado la hernia encarcerada, la torsión testicular y la torsión de hidatis de testicular. Apendicitis aguda. La apendicitis aguda es la primera causa de abdomen agudo en edad pediátrica. Se presenta en el 7% de la población en general, es decir, si tenemos 100 personas de la población que pueden o no tener patología, 7 de estas, es decir, el 7%, en algún momento de su vida van a presentar apendicitis aguda. De este 7% de personas que en algún momento de su vida puedan producir o puedan tener apendicitis aguda, vemos que un porcentaje mucho menor son los que tienen, los que están en edad pediátrica. En menores de 15 años representan cerca del 1% de los casos, es decir, de 100 personas de la población en general, el 1%, solamente una persona, son menores de 15 años y entran en la categoría de pediátricos, pacientes pediátricos. De este porcentaje, o sea, de este 1%, menos del 10% de los casos se presenta en menores de 5 años. Esto quiere decir que el porcentaje es mucho menor en los niños lactantes o preescolares. Esta patología de apendicitis aguda tiene un pico de incidencia entre los 10 y los 12 años. Es muy poco frecuente en lactantes, sin embargo, tienen más riesgo de perforación. Esto explicándolo en relación a la fisiopatología, que lo vamos a ver más adelante, es poco frecuente porque la etiología obstructiva que explica esta enfermedad no se da mucho en lactantes debido al tipo de alimentos que ellos consumen. Esto es lo que estaba hablando. En esta diapositiva se ve la progresión de la enfermedad en relación a la línea de tiempo. La teoría que mejor explica la progresión de esta enfermedad o el mecanismo por el cual se produce es la obstrucción de la luz del apéndice vermiforme,
que va a conllevar a una inflamación. Esta inflamación produce un edema de la pared que va a disminuir el riego vascular, tanto venoso como arterial, que va a llevar a que se produzcan zonas de infarto en la pared del apéndice, produciendo una necrosis y posteriormente una perforación. Al producirse la perforación, va a extravasarse a la cavidad abdominal, que es estéril, contenido fecaloideo, y va a producir una peritonitis, que en primer lugar es una peritonitis primaria, cuando solamente, o localizada, una peritonitis localizada cuando abarca solamente un cuadrante, y con el paso del tiempo se puede convertir en una peritonitis difusa o una peritonitis generalizada, ya cuando la contaminación está en todos los cuadrantes del abdomen. En esta diapositiva se muestra lo que estamos conversando, la evolución desde obstrucción de la luz intestinal hasta la perforación de la víscera. Acá vemos el apéndice cecal con sus paredes y su luz. Acá vemos la presencia de un fecalito que ha obstruido la luz del apéndice, y esto va a producir un efecto o una reacción inflamatoria con hiperplasia linfoide, con la segregación de moco, etcétera, que va a conllevar a un aumento de la presión intraluminal, una disminución del flujo sanguíneo y la aparición de focos de necrosis, de isquemia, de necrosis, que va a conllevar a la perforación y al trasvase de material fecal hacia la cavidad abdominal en su última etapa. Es así que las fases de la apendicitis en relación al tiempo en que se hace el diagnóstico, en relación al tiempo en que se entra a sala de operaciones, podemos encontrar apéndices congestivas cuando solamente están iniciando el proceso inflamatorio, apéndices supuradas o flemonosas cuando ya vemos secreción de moco, exudado, la fase gangrenada cuando ya vemos alteración del flujo vascular arterial que conlleva la necrosis, y la fase perforada en que ya vemos la ruptura de la pared del apéndice y la salida de contenido fecal o de un fecalito que va a producir una peritonitis, como les dije en primer lugar, localizada o focalizada en esa zona, en ese cuadrante, y después, si es que no se trata a tiempo, conllevar a una peritonitis generalizada, que ya es una etapa muy avanzada y grave en este caso. En relación a los síntomas o a los signos que vamos a encontrar para hacer este diagnóstico, muchas veces va a depender de la localización del apéndice en el abdomen. El apéndice generalmente se encuentra en esta zona, que es el cuadrante inferior derecho. Si dividimos el abdomen en 4 cuadrantes, este es el cuadrante inferior derecho. Si lo dividimos en 9 cuadrantes, esta sería la fosa ilíaca derecha. Y es en la fosa ilíaca derecha donde vamos a encontrar 3 estructuras principales. El apéndice cecal, en la unión entre el ilion y el ciego, la unión iliocecal. Vamos a encontrar también el uréter, y vamos a encontrar también, en el caso de las mujeres, el ovario. Eso, en el caso de dolor en esta zona, lo primero que se debe pensar es en una apendicitis aguda, pero también por la localización se podría corresponder a una infección urinaria, a una infección o una patología anexial. En el caso de niñas mayores que ya menstruan, un cólico menstrual. O, dependiendo de la localización más alta, podría hacernos confundir con una colecistitis aguda. Y en el caso raro,
pero en el que se encuentra que hay situs inversos. Vemos que el apéndice secal se localiza en el cuadrante inferior izquierdo y ahí ya es un poco más difícil hacer el diagnóstico. Acá lo que les estoy mostrando es una imagen que nos tocó operar hace alguna vez, en la que vemos un apéndice de localización en cuadrante superior derecho, en la zona de la vesícula biliar. Acá vemos el hígado, acá vemos el intestino, estamos replegando el estómago con esta valva. Acá tenemos el hígado el cístico, con la vesícula biliar que ya se ha extirpado. Y lo que vemos en esta zona es la apéndice pegada al hígado, que nos podría haber hecho confundir con una colecistitis aguda. Esto solamente fue un hallazgo, bueno, aprovechamos para sacar el apéndice, pero lo que les quería mostrar para que vean que la localización del apéndice puede variar y con ello variar sus signos y síntomas. En relación a los síntomas que debemos buscar en esta patología es dolor de inicio en epigastrio o periumbilical. Esto es independientemente de la localización del apéndice dentro de la cavidad abdominal, ya que esta es una víscera, el apéndice. Primero vamos a tener un dolor de tipo visceral, cuya correspondencia es en este lugar anatómico, en el epigastrio o periumbilical, y posteriormente, conforme va aumentando el dolor o en todo caso va aumentando la progresión va progresando la enfermedad, vamos a ver que el dolor se va haciendo somático por ya irritación del peritoneo y en ese tiempo ya se va a poder localizar el dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces empezamos con un dolor de inicio en epigastrio y después tenemos una migración del dolor hacia fosa ilíaca derecha aproximadamente a las 6 horas de inicio del mismo. Esto es lo que conocemos como cronología apendicular de Murphy. Otros síntomas que acompañan a esta patología es la anorexia, el vómito y náuseas, vómitos precedido dolor, migración del dolor, síntomas urinarios, escalofríos, diarrea. En relación a los síntomas tenemos la fiebre, la taquicardia, la defensa de la palpación. Esta es la defensa voluntaria. Uno examina al paciente, va a hacer la palpación de la zona y hay una resistencia involuntaria a la palpación, porque esto corresponde a una reacción peritoneal. Igual el signo de Bloomberg es lo que comúnmente conocemos como rebote, que se logra al descomprimir el abdomen, o sea, presionamos el abdomen, lo descomprimimos bruscamente y se va a presentar un dolor al rebote, que nos indica pues una irritación peritoneal, y esto vendría a ser un signo peritoneal que nos indica que tenemos que entrar a sala inmediatamente. El signo de Ropsig, que es un signo que se hace en el cuadrante inferior izquierdo, que vendría a ser una especie de rebote negativo. Al comprimir la zona del lado izquierdo se va a sentir dolor en el lado derecho, es decir, en el punto de McBurney, que es el punto que nos indica o es el punto en que se palpa sobre la localización habitual del apéndice secal en la fosa ilíaca derecha. Dolor con la percusión, dolor con la tos. Pedimos al paciente que tosa y manifiesta dolor en fosa ilíaca derecha. El signo del psoas, poniéndolo al paciente en decúbito lateral izquierdo. Extendemos la pierna y se produce dolor en fosa ilíaca derecha, y esto más que nada está relacionado a las apéndices retrosecales que tienen contacto con el músculo psoas. Y el otro signo que también se podría evaluar es el dolor en fosa ilíaca derecha con el tacto rectal o con el tacto vaginal. Bueno, el tacto vaginal más que nada en pacientes adultos. Les muestro un score que es el score de Alvarado, que nos sirve para predecir o para confirmar en todo caso el diagnóstico de apendicitis. En este score se han considerado los signos principales. Unidos estos nos van a poder
orientar o guiar hacia el diagnóstico de apendicitis. En este score se ha considerado la migración del dolor, la anorexia, náuseas y vómitos, dolor en fosa ilíaca derecha, el signo de Bloomberg, que es el rebote, el aumento de la temperatura y la presencia de leucocitosis en el hemograma. La sumatoria de este score es de 10 puntos, dándole 2 puntos al dolor en fosa ilíaca derecha, o sea, al signo de McBurney, y la leucocitosis también que le hemos dado 2 puntos. Tenemos prácticamente el diagnóstico es certero si tenemos un diagnóstico o una sumatoria de 9 a 10 puntos, es posible si tenemos de 7 a 8 puntos y es probable de 5 a 6 puntos. Menos probable o prácticamente no consideramos una apendicitis si el puntaje de este score nos sale entre 0 y 4 puntos. Este score solamente nos sirve como una orientación. El diagnóstico en apendicitis, lo voy a leer acá adelante, a pesar de los avances tecnológicos, el diagnóstico de apendicitis se basa todavía en la historia del paciente y el examen físico. A pesar de todos los avances tecnológicos que hay, la ecografía, la tomografía, el diagnóstico principal de la apendicitis, como decimos los cirujanos, se hace con la mano, es decir, examinando al paciente. El hemograma nos orienta hacia una infección y nos orienta hacia el diagnóstico. El examen de orina nos sirve para descartar que esta infección o este dolor en esta zona no se deba a un problema urinario, a una ito o a una pielonefritis. La ecografía abdominal nos orienta o nos sirve para ver otros diagnósticos diferenciales, para ver si hay líquido libre o si hay alguna otra patología que explique el dolor en la fosa ilíaca derecha o en el cuadrante inferior derecho. Y la tomografía la reservamos cuando hay duda diagnóstica porque sí ha demostrado ser sensible y específica para el diagnóstico de apendicitis, pero por su costo no se pide de ingreso, sino se deja para los casos en que se tiene duda diagnóstica. Acá vemos una imagen ecográfica en que se ve una imagen tubular de paredes engrosadas en fosa ilíaca derecha que corresponde a una inflamación del apéndice secal. Esta es una imagen tomográfica en que se ve en la zona de la fosa ilíaca derecha también una imagen de tipo tubular con un edema, un engrosamiento de pared que correspondería a una apendicitis aguda. El objetivo final del tratamiento quirúrgico es extraer la apéndice inflamada previo a la perforación con el mínimo número de apendicectomías negativas. Es decir, el objetivo que uno debe lograr como cirujano es hacer un diagnóstico precoz de tal manera que podamos extraer la apéndice antes de que ésta se perfore y pueda llevar a una peritonitis, y teniendo en cuenta o teniendo la certeza diagnóstica para que estas apendicectomías no sean negativas, pues muchas veces entramos y encontramos el apéndice que no está afectado y el diagnóstico había sido otro, había sido de repente una infección urinaria o otra cosa. Eso es lo que se llama apendicectomías negativas. El tratamiento de la apendicitis aguda es la apendicectomía. Esta apendicectomía puede ser abierta con sus diferentes abordajes. El abordaje que puede ser de McBurney, el abordaje por laparotomía, o también podemos extraer la apéndice secal mediante laparoscopía, que es lo más recomendable actualmente. Ya contamos casi en todos los hospitales con equipos de laparoscopía, y en el caso de pacientes pediátricos con mayor razón es la mejor indicación para poder extraer el apéndice secal. También existe la apendicectomía diferida en el caso de que ya se haya avanzado en la evolución de esta enfermedad. Hay algunas apéndices que se plastronan, es decir, que se perforan, pero rápidamente el cuerpo en sus mecanismos de defensa, el epiplon engloba al ciego o al apéndice secal formando una masa
apendicular que se llama plastrón. Ese plastrón no se trata, es recomendable no tratar inmediatamente, sino dar tratamientos antibióticos para, digamos, bajar la infección y posteriormente, si es que el paciente no mejora con el cuadro o presenta aumento de temperatura, leucocitosis, se puede hacer una apendicectomía diferida, o sea, entrar después de el tratamiento antibiótico. Y hay algunas escuelas que consideran el tratamiento conservador con antibiótico-terapia en las primeras etapas del apéndice, de la evolución de la apendicitis aguda. Algunos estudios han demostrado eficacia en este tratamiento conservador, pero lo que más vemos en este caso particular de cirugía pediátrica es la apendicectomía por laparoscopía. Ahora vamos a tratar otro tema que es la estenosis hipertrófica del píloro. La estenosis hipertrófica del píloro se produce como consecuencia de la hipertrofia idiopática del músculo liso pilórico que conduce a una obstrucción del mismo. En esta figura vemos el estómago, el fondo gástrico, el cuerpo del estómago, el cardias y acá vemos el píloro antes de ingresar al duodeno. Acá se presenta una hipertrofia, un aumento de la musculatura del píloro que va a producir una estenosis, una estrechez en esta zona. Esto se produce, como bien dice la definición, de manera idiopática, no se tiene muy bien clara cuál es la causa, y esto va a conllevar a problemas en el recién nacido o en el lactante. Vemos que suele presentarse esta patología entre la tercera y sexta semana de vida, con la aparición después de cada toma de vómitos alimenticios no biliosos que terminan siendo proyectivos a los 30 o 60 minutos de la toma. Este dato de no biliosos es importante, puesto que, como bien sabemos, el conducto colédoco que trae la bilis va a desembocar en el duodeno, y la obstrucción que vemos en el caso de la hipertrofia del píloro se da antes del duodeno, se da justamente en el píloro. Entonces el alimento no ha llegado a mezclarse con la bilis, por eso vemos vómitos no biliosos. A nivel abdominal se podría palpar una oliva pilórica cuando hacemos el examen. Este examen, mediante la palpación, se facilita flexionando al niño las extremidades inferiores hacia el abdomen y palpando con los dedos una pequeña masa de 1.5 a 2 centímetros a la derecha de la línea media, por encima del ombligo y debajo del reborde hepático. La ecografía es el método diagnóstico de elección. Mide el espesor muscular, el diámetro y la longitud del píloro, confirmando el diagnóstico si son mayores respectivamente de 4, 14 y 16 milímetros. Acá vemos en esta imagen ecográfica el estómago y acá una estrechez en la zona que está el píloro con una hipertrofia que se puede ver claramente en este lado. El tránsito intestinal, que es otro examen en la que se hace tomar bario a una sustancia de contraste, el bario, al paciente y se le toma placas radiográficas seriadas, está indicado si la ecografía no es concluyente y para descartar otras causas de vómitos no biliosos en el lactante, como el reflujo gastroesofágico o una malrotación intestinal. En esta imagen vemos el bario que ha pintado el estómago y que pasa levemente a través del píloro sin lograr pintar casi el duodeno. Esta es la zona de estrechez, esta es la zona de hipertrofia del píloro. En cuanto al tratamiento, inicialmente debe colocarse una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago,
y evitar posibles aspiraciones, así como corregir el desequilibrio hidroelectrolítico. El tratamiento quirúrgico indicado es la pilorectomía extramucosa, que consiste en la separación de las fibras musculares del píloro sin abrir la mucosa. Esto es mediante una laparotomía. Otro punto a tocar es la invaginación intestinal. La invaginación intestinal es la introducción de un asa del intestino sobre sí misma, cuya progresión suele hacerse en sentido distal, siendo lo más frecuente que el ilion distal a nivel de la válvula iliocecal se introduzca en el colon. Esto es lo que vendría a ser una invaginación iliocólica o iliocecal también podría llamarse. Existen otro tipo de invaginaciones, la ilioilial, la secocólica, cuando el ciego se introduce dentro del colon, el colon ascendente en este caso, la colocólica y las yeyuno-yeyunales. Entonces, dependiendo de qué parte se invagine sobre cuál, podemos darle nombre a este tipo de invaginación, y en el caso del niño lo más frecuente es la iliocecal. Acá vemos cómo el ilio distal ha protruido a través de la válvula iliocecal, ha protruido a través de esa válvula en dirección al ciego. Este es el ciego, que es la primera porción del colon. Acá vemos el apéndice cecal y el ilion que se ha introducido en el ciego. Acá vemos otra imagen de invaginación en el cual una asa delgada se ha introducido dentro de otra asa, de otro segmento de asa delgada. Podría ser una ilioilial o una yeyuno-yeyunal, dependiendo pues de en qué segmento del intestino delgado estamos. En relación a la epidemiología, es una de las urgencias quirúrgicas más frecuentes en lactantes entre 5 y 10 meses. La mitad de todos los casos se dan en menores de 1 año de edad. Su etiología es desconocida en el 95% de los casos. En el 95% de estos casos no sabemos exactamente cuál es la causa. Y aparecen generalmente después de un episodio de gastroenteritis, infección respiratoria de vías altas o luego de la vacunación. Solo en el 5% se conoce una causa que hace de cabeza de invaginación. Es decir, solamente en este porcentaje logramos saber qué es lo que ha producido la invaginación. ¿Qué podría ser? Hipertrofia de las placas de Peyer, divertículo de Meckel, pólipos, duplicaciones, linfomas, hemangiomas, fibrosis quística, etc. En esta imagen se ve o trata de explicar una invaginación primaria o idiopática en que en este caso es debida a una hipertrofia de tejido linfoide producto de una infección de las vías respiratorias superiores que va a conllevar a una gastroenteritis. La hipertrofia de estas placas hacen que protruyan hacia la luz del intestino y produzcan una invaginación. En este caso, esta diapositiva tratamos de explicar el mecanismo de producción de una invaginación secundaria, en este caso pacientes que tienen fibrosis quística, que es una enfermedad en que altera o afecta a las glándulas secretoras. Vamos a ver secreciones y material fecal espesas en la luz intestinal, que va a servir como punto de gatillo para que se produzca una invaginación. Generalmente esto se da en pacientes o en niños mayores, entre 9 y 12 años. La clínica está relacionada a lo que es un abdomen agudo, dolor, crisis de llanto, rigidez, falta de respuesta a las medidas de consuelo habituales en un niño, hiperextensión, encogecimiento de piernas, palidez y sudoración. Todos estos signos y síntomas en realidad son inespecíficos, pero vómitos alimenticios y luego biliosos, heces que se hacen mucosanguinolentas en jalea grosella, que indicaría un sufrimiento fetal, ya nos orienta más hacia el diagnóstico.
Para ese diagnóstico se podría, mediante la exploración, palpar una masa alargada, habitualmente en mi abdomen derecho, acompañado de dolor y defensa muscular. Se debe hacer un examen rectal buscando tos, sangre y moco en heces. La triada clásica para hacer este diagnóstico es dolor abdominal, rectorragia, heces en jalea de Grosella, que nos indica ya un sufrimiento intestinal, y palpación de masa abdominal en forma de morcilla. La radiografía simple de abdomen podría ser normal o mostrar ausencia de aire en la región derecha del abdomen o asas dilatadas del intestino con o sin niveles hidroaéreos. Mejores resultados se ven con el edema varitado, mostrando signos radiográficos del tridente y de la escarapela. Y de paso el edema varitado también, como vamos a ver más adelante, nos va a servir como tratamiento, nos sirve como diagnóstico y también como tratamiento para esta enfermedad. Aquí vemos el signo del tridente. La sustancia se escurre entre la vaina interna y externa a este nivel en que ha habido la invaginación del intestino. El signo de la escarapela, que lo vemos a este nivel, en que la sustancia tiñe la cabeza y el cuello de la invaginación. La ecografía es el método diagnóstico de elección, apreciándose las típicas imágenes en diana o de Bull y de pseudorriñón. La ecografía Doppler ha demostrado ser de utilidad como predictor del éxito de la reducción no quirúrgica, tanto hidrostática como neumática, pues la ausencia del flujo vascular en el asa invaginada sugiere necrosis isquémica y por lo tanto el procedimiento debe evitarse por riesgo de perforación. El tratamiento, como vamos a ver más adelante, puede ser quirúrgico o no quirúrgico, pero si es que ya vemos que hay signos de necrosis o signos de isquemia por un problema vascular, lo más indicado sería la reducción intraoperatoria luego de una laparotomía. Acá vemos la imagen ecográfica en que se ve una imagen que algunos lo consideran como de diana, la imagen que se ve con círculos concéntricos en el blanco, cuando uno hace tiro al blanco, o de pseudo riñón. El tratamiento, tenemos la reducción mediante presión hidrostática con aire o agua y el control ecográfico, o bien con enema de bario o aire y control radiográfico. Se sugiere la reducción hidrostática en el 80 a 90% de los casos. Cuando fracasa, puede intentarse bajo sedación y si no fuera posible así, se realiza reducción manual quirúrgica y en muy pocos casos se precisa de resección y anastomosis intestinal. El tratamiento no quirúrgico, en este caso la reducción hidrostática, consiste en la introducción de un catéter en el recto o de una sonda Foley. Se unen ambos glúteos con una cinta adhesiva, se inmoviliza el niño y se permite que el bario corra hacia el recto desde una altura de 1.5 metros por arriba del paciente, mientras se observa el llenado del intestino con un fluoroscopio, que es una máquina que nos podemos ver en tiempo real la progresión del bario a través del intestino. O en todo caso, si no se cuenta con un fluoroscopio, se realizan controles radiográficos luego de hacer el procedimiento. Se introduce el bario a través del recto, se mantiene la presión hidrostática hasta que se produzca la reducción de la invaginación. Reducción lo entendemos como liberación de esta invaginación. También existe la reducción neumática, en la que insuflamos aire por el recto. El procedimiento se vigila también por fluoroscopía si el establecimiento cuenta con este equipo o se realiza controles radiográficos posteriores al mismo. La presión máxima segura de aire que se puede introducir por el recto es de 80 milímetros de mercurio para lactantes pequeños y de entre 110 y 120 milímetros de mercurio para lactantes grandes.
Comparando el enema de aire versus el enema de bario, vemos que el aire tiene igual o mayor eficacia que el bario con una resolución de más del 80% de los casos. Tiene mayor rapidez, menos tiempo de exposición, es más seguro y es más barato, puesto que solamente utilizamos aire. En la insuflación o el enema con bario se necesita mayor experiencia del operador, pero sin embargo es más fácil asegurar la reducción, puesto que se identifica mejor la cabeza y la invaginación en la placa radiográfica o en la fluoroscopía. Las ventajas de estas dos opciones, el enema varietado o la reducción neumática, en relación a la reducción quirúrgica, es que es menos morbilidad para el paciente, ya que no va a ser sometida a una cirugía, por lo mismo menor costo y menor tiempo de estancia hospitalaria. El tratamiento quirúrgico constituye la alternativa terapéutica obligada cuando falla la reducción completa con técnica hidrostática o neumática, o cuando la misma es dudosa y en niños con signos de choque o peritonitis. Vamos a pasar a las patologías sanguinoescrotales, teniendo en cuenta que algunas de ellas, como por ejemplo la hernia encarcerada, podrían producir signos parecidos o signos relacionados a un abdomen agudo. Hernia encarcerada. Una hernia es la protrusión de cualquier órgano o tejido fuera de la cavidad del cuerpo en que está alojado normalmente. Las hernias más comunes se desarrollan en el abdomen cuando una debilidad de la pared abdominal genera un hueco, a través del cual se produce una protrusión, una salida del peritoneo parietal. La encarceración no es otra cosa que el atrapamiento de una víscera o tejido en el orificio herniario, es decir, la víscera o el tejido, que puede ser epíplon, que sale a través de este orificio se queda atrapado. Este atrapamiento podría avanzar hacia una estrangulación, como vamos a ver más adelante, o no. Hay pacientes en que generalmente vemos esto en ancianos o en pacientes que tienen un orificio de salida grande, que están muchos años, mucho tiempo con la hernia encarcerada, o sea, atrapada en el hueco, pero no produce lesión vascular, no produce perforación o estrangulamiento de la misma. Conforme va aumentando la presión, se compromete el drenaje venoso y linfático, el flujo de entrada arterial disminuye y aparecen secuencialmente infartos, necrosis y gangrena. Estamos entonces ante una estrangulación de la víscera herniada, para la que ya se requiere una intervención quirúrgica urgente. Entonces, la estrangulación es, en relación a la evolución de este problema, es la etapa más avanzada de una encarceración en la cual ya se ve sufrimiento vascular. En general, en los niños, desde que la víscera o desde que se presenta una hernia encarcerada, ya se recomienda el tratamiento quirúrgico de urgencia, puesto que es más propenso a que se produzca una estrangulación y no queremos llegar a que exista sufrimiento de víscera para intentar una cirugía, puesto que si ya encontramos necrosis, en el caso de que se haya estrangulado un segmento de intestino, tendríamos que ir hacia resección y anastomosis de la misma. La incidencia de encarceración es alta, hasta un 31% en pacientes prematuros y en menores de 1 año de edad, descendiendo hasta cifras de un 12 a 15% en niños mayores. Acá vemos una imagen en la que se ve la protrusión del intestino delgado a través del orificio inguinal interno, del canal inguinal, y la salida de un asa intestinal que, de quedarse atrapada, nos haría el diagnóstico de una hernia encarcerada, y si esto progresa vamos a ver lesión vascular por atrapamiento del meso que irriga esta víscera, y vamos a hacer el diagnóstico de una hernia estrangulada. Los tipos de hernia
que se describen son las hernias inguinales directas y las hernias inguinales indirectas. Las hernias inguinales directas se producen cuando el contenido abdominal pasa a través de una debilidad de la pared posterior del canal inguinal. Son más comunes en adultos mayores de 45 años. Las hernias inguinales indirectas se producen cuando el contenido abdominal protruye a través del anillo inguinal externo o profundo. Bajan a lo largo del canal inguinal, llegando al escroto. Son las hernias inguinales más frecuentes en los niños. Entonces, las hernias inguinales más frecuentes en niños son las hernias inguinales indirectas, que se produce cuando un segmento de intestino, puede ser intestino, puede ser epíplon, protruye a través del anillo inguinal profundo y se desliza junto con los elementos del canal inguinal, que son los vasos y el cordón espermático, se deslizan hacia el escroto. De esta forma, y cuando se hace el examen, se ve un aumento del volumen de la bolsa escrotal con contenido sólido, que en este caso es la víscera que se ha herniado, que se ha desplazado hacia el mismo, o algún otro tejido como epíplon que se podría deslizar a través de este anillo. El diagnóstico son signos de dolor abdominal, son los mismos signos de abdomen agudo, irritabilidad, dolor abdominal intenso de tipo cólico y ocasionalmente vómitos cuando ya se ha producido una encarceración que ha llevado a una obstrucción intestinal. En la exploración vemos una masa firme y dolorosa en la región inguinal o en el escroto que al transiluminarlo nos da una transiluminación negativa, es decir, que tiene un contenido sólido. El diagnóstico diferencial en este caso, cuando transiluminamos y vemos una transiluminación positiva, el diagnóstico diferencial sería un hidrocele, que es la acumulación de líquido en el escroto y es debido a otra causa. Para hacer el diagnóstico, la ecografía es la prueba de elección para confirmarlo. Cuando tenemos duda diagnóstica en relación a lo que está protruyendo, se recomienda la ecografía. El tratamiento muchas veces es suficiente una reducción manual. Estamos hablando del tratamiento en la emergencia, porque si hacemos una reducción manual solucionamos el problema de momento, pero después ya iría este paciente hacia una hernioplastia electiva. El tratamiento necesariamente de esta patología es quirúrgico, puesto que al haber un hueco por el cual protruye el contenido abdominal, lo que se debe hacer es cerrar ese hueco y ponerle una malla de refuerzo o de parche para que no se vuelva a abrir. Entonces, en la emergencia, la reducción manual, se puede intentar la reducción manual y diferir al paciente a una cirugía electiva o hacer la hernioplastia de emergencia, que podría ser por técnica abierta o por laparoscopía. En el caso de la técnica abierta, podría ser por abordaje anterior o abordaje posterior, dependiendo de la escuela o la experiencia y capacidad que pueda tener el hospital. Otra patología inguinoescrotal es la torsión testicular. La torsión testicular se produce por un giro axial del pedículo testicular que en ausencia de tratamiento causa congestión venosa, edema, isquemia y necrosis testicular. Acá vemos la anatomía normal, vemos el cordón espermático, acá vemos el conducto deferente, los vasos del cordón espermático, el epidídimo, el testículo, de manera idiopática que no se puede explicar cuál es su causa real, se produce una torsión en sentido axial del testículo, produciendo con el paso del tiempo un sufrimiento vascular. Primero se produce una inflamación y después un sufrimiento vascular que puede llegar a la isquemia o necrosis testicular si es que no es tratada a tiempo.
Entonces se presenta un dolor intenso, insúbito, que en ocasiones puede ser gradual, en la región escrotal irradiado habitualmente hacia el abdomen y tumefacción escrotal unilateral acompañado en ocasiones de anorexia, náuseas y vómitos. Inicialmente se aprecia eritema, edema escrotal, dolor a la palpación que evoluciona con edema e inflamación testicular, elevación del testículo efecto, puesto que al producirse la rotación se va a elevar el testículo, engrosamiento del cordón espermático, ausencia del reflejo cremastérico y una orientación anormal del testículo en el escroto. Conforme pasa el tiempo, el testículo torsionado se hace indoloro, puesto que ya empezó la necrosis. De consistencia pétrea, se adhiere a la piel escrotal y asciende a la parte superior del escroto o al canal inguinal, siendo difícil su movilización. Eso es obviamente cuando no es diagnosticado o cuando no es tratado a tiempo. Para completar el diagnóstico, la ecografía Doppler es útil para evidenciar la presencia de flujo sanguíneo al testículo. En caso de duda diagnóstica, estará indicada la cirugía. En relación al tratamiento, se debe realizar la distorsión quirúrgica y la orquiopexia. La pexia significa la fijación del testículo para que ya no se vuelva a torcer. Si el testículo está necrosado, se realizará la orquiectomía, o sea, la exéresis, el retiro del testículo. Y se recomienda la orquiopexia de este contralateral, ya que si hay este antecedente de torsión y se soluciona un testículo al pexiarlo o al fijarlo, se recomienda de manera profiláctica pexiar o fijar el otro testículo. Finalmente vamos a ver lo relacionado a la torsión de la hidátide testicular. La hidátide testicular o hidátide de Morgani es una estructura vestigial embrionaria que aparece en el 80-90% de los testículos. Es un remanente embrionario del conducto de Müller. Está formado por tejido fibroso recubriendo un eje vascular. Por un mecanismo de rotación se puede producir un estrangulamiento del pedículo vascular produciendo una torsión. Acá vemos el testículo, ya esta es una foto de una cirugía, el testículo, el epidídimo y la hidátide de Morgani necrosada luego de una torsión. Clínicamente es similar a la torsión testicular, aunque el edema escrotal es más tardío y el dolor puede ser más soportable, puesto que no se ha torcido el pedículo vascular del testículo, sino solamente de la hidátide, lo que depende de cada paciente, el dolor, es decir. Si con transiluminación observamos un punto negro de 3 a 5 milímetros de diámetro sobre el testículo normal, el diagnóstico es de torsión del apéndice testicular. Este signo de encontrar un punto negro no aparece en la torsión testicular. Su tratamiento es sintomático, excepto en aquellos casos que el dolor sea intenso e incapacitante, y siempre que exista duda de torsión testicular se explorará quirúrgicamente extirpando el apéndice torsionado. Bueno, esta es una breve revisión en cuanto a las urgencias quirúrgicas más frecuentes en pediatría. Espero que les haya servido esta exposición y estaré gustoso de poder responder a sus preguntas vía correo electrónico o en el caso de mis alumnos personalmente. Muchas gracias. Hasta la próxima.